En los lenguajes orientados a objetos encontramos además otros dos conceptos importantes, los interface y las clases abstractas. En Java, una interfaz es una colección de métodos abstractos y propiedades. En ella se especifica qué se debe hacer, pero no su implementación. Serán las clases que implementen estos interfaces las que describan la lógica de comportamiento de los métodos. Es una construcción muy habitual. Normalmente se suele entender que un interface es un contrato. La clase que lo implementa se compromete a tener una serie de métodos y una serie de propiedades especificados en el interface. Las clases abstractas, sin embargo, son clases que pueden ser explícitamente declaradas como abstractas o aquellas que contienen métodos abstractos que son métodos no implementados. Excepto la capacidad de instanciación, tienen las mismas capacidades que una clase o un tipo concreto. Es decir, podemos definir todo lo que podemos hacer dentro de una clase, pero no podemos generar objetos a partir de las clases abstractas. Las clases abstractas sirven para generar plantillas genéricas que después el programador personalice. En este diagrama tenemos un interface sonoro que provee un método, sonar, con un volumen concreto. Ese interface lo implementan dos clases, instrumento musical y sirena. Instrumento musical y sirena no tienen nada que ver entre sí, pero ambos suenan, así que los dos implementan ese interface. La consecuencia de esto es que tanto en sirena como en instrumento musical tendremos que sobreescribir el método sonar. El lenguaje nos obligará a ello. Además, instrumento musical tiene el título en cursiva. Eso significa que es una clase abstracta. Nunca vamos a generar un objeto que sea un instrumento musical. Su función en este caso es evitar que generemos por error un objeto de tipo instrumento musical. Solo podremos instanciar objetos de tipo trompeta o objetos de tipo tambor. Para construir esta jerarquía tenemos que generar las diferentes clases, instrumento musical, sirena, tambor y trompeta. Además tenemos que generar el interface. Para ello, seleccionamos el paquete y le pedimos que genere un Java Interface. El interface se llamaba sonoro, así que vamos a fabricarlo. Tecleamos en Finish y él nos fabrica, en lugar de una clase, un interface. Ese interface tiene un método que era sonar, con un volumen concreto. Un detalle. Esto es un interface. Si intento añadir código, el sistema me dice que esto es un error. No puedo añadir código en un interface, solo puedo describir los métodos. El siguiente paso es hacer que las clases implementen este interface. Hemos dicho que instrumento musical implementaba este interface y eso tiene una consecuencia. El sistema me dice que no es abstracta y no sobreescribe el método sonar. No está implementando el método sonar. Así que tengo que elegir. O convierto la clase en abstracta o implemento el método sonar. Como en este caso me interesa que la clase sea abstracta por el diagrama que he diseñado, voy a añadir la palabra clave abstract justo delante de la palabra class. De esa manera, la clase instrumento musical se convierte en abstracta y ya no estoy obligado a implementar ese interface. Las clases concretas que hereden de instrumento musical serán quien lo hagan. La sirena, sin embargo, implementa el interface y quiero que tenga su propia implementación, así que tengo que implementar los métodos abstractos. Marcamos y el propio NetBeans me ofrece la solución. Ha generado un método con la firma que yo había definido en el interface y me ha generado un throw de una excepción que podemos borrar e implementar aquí dentro nuestro propio código. En este caso, vamos a hacer que simplemente muestre un mensaje. Faltan el tambor y la trompeta. Heredan de instrumento musical. Y eso provoca que NetBeans me vuelva a decir que tengo que implementar los métodos abstractos. Tengo que implementar el interface que me está llegando desde instrumento musical. En trompeta ocurre lo mismo. En el momento en que derivamos de instrumento musical tenemos que implementar el método sonar.
Repasemos. Tenemos un interface llamado sonoro que obliga a cualquier clase que lo implemente a tener el método sonar. Las clases que lo implementan son instrumento musical, que es una clase abstracta, no tiene ninguna implementación, y la clase sirena, que es una clase concreta que podemos instanciar y que tiene su implementación del método sonar. Las otras dos clases que implementan el método sonar son tambor, que deriva de instrumento musical, y trompeta, que también deriva de un instrumento musical. En este programa podemos generar objetos de todas las clases concretas. Sirena, tambor, y trompeta. Sin embargo, no podemos crear un objeto partiendo de la clase instrumento musical. Es un error.